unas coplicas de Jota, ya se lo hizo a Conchita, ya se lo hizo a Piedad, ya se lo hizo a Petra, ya se lo hizo a Angelines y este año también te las dedica a ti. Y me ha pedido que expresamente que sea yo quien te repite estas coplas. Así que voy a intentar hacerlo con toda la emoción que seguro él vas a escribir. Dice así. 8 de marzo de 2014, Puerto de Sagunto, Premio Mujeres de Jota, homenaje a Carmen Cortés Tallada, coplas en su honor. Autor, Toño Fulbe. Hija de hombre catalán y de mujer belchitana, nació nuestra homenajeada, que es Carmen Cortés Tallada. No imaginaban sus padres que aquella pequeña joya un día sería la reina del mítico Centro Goya. Pues desde joven mostró aptitudes para el canto y poco a poco la jota a Carmen fue enamorando. A principios de los 60 comenzó Carmen Cortés a formarse de la mano de don Máximo Maurel. Empezó a cosechar triunfos en concursos importantes, por ejemplo, el Galán Bergua y, como no, los Pilares. 4 veces conquistó ese premio extraordinario, proeza que Ana Cortés elevó hasta lo más alto. Sin duda esta cantadora gloria y éxito alcanzó y en la historia de la jota una época marcó. Dejar por siempre la huella de su fantástica voz consiguió con sus estilos en los discos que grabó. Sus grabaciones y premios fueron caldo de cultivo para dedicarse a abrir en la jota otro camino. Pues comenzó en la enseñanza con trabajo e ilusión, entregando a sus alumnos su saber y el corazón. Años y años de esfuerzo, cariño y dedicación, difundiendo en Cataluña nuestra jota de Aragón. Tras estos tiempos hermosos de actividad y alegría, le tocó a Carmen luchar con los baches de la vida. Pero después del tropiezo su salud fue mejorando y en sus recuerdos de la jota, a su lado, siguió estando. Pues debes de saber, Carmen, que la jota no te olvida y por cuanto le entregaste se siente muy agradecida. Gran señora de la jota, fuiste y por siempre serás. Aragón y Cataluña se abrazan en tu cantar. Allá va esta despedida de estas coplas en tu honor, porque hoy el Puerto de Sagunto te da su aplauso y calor.